Si te perdiste alguna nota o algún informe de algún programa anterior y deseas volverlo a ver, puedes ingresar a nuestra página en Facebook o también verlo en YouTube. Por otro lado, si tienes alguna duda, una consulta o alguna sugerencia, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico piuraconstruye@bullerproducciones.com. Marco Vitruvio Polión es considerado como el padre de la arquitectura. Él es un popular arquitecto romano del siglo I a.C. A continuación conozcamos esta nota que nos ha preparado el equipo de Piura Construye para conocer más acerca del padre de la arquitectura. Vamos a verlo. Marco Vitruvio Polión fue un reconocido ingeniero, astrónomo, escritor, tratadista y arquitecto de gran reputación. El lugar y fecha de su nacimiento no es exacta, pero se puede asegurar que nació en Italia, Europa, en el siglo I a.C., en época en la que gobernaba el emperador romano Julio César. Su existencia fue larga y activa. Fue soldado en Hispania y Grecia, donde actuó como ingeniero militar. Después residió en Roma y allí trabajó en las construcciones imperiales, destacándose como un gran arquitecto civil. Realizó sus estudios de manuscritos griegos y romanos basándose en su interés arquitectónico con algunas características en donde el conocimiento científico-técnico debía ser lo más extenso posible. En el campo de la arquitectura, Vitruvio es, digamos, el marco referencial de la arquitectura. Podríamos asumir que en su obra sobre la arquitectura marca, digamos, los aspectos básicos en los que se desarrolla y nos da el entendimiento de la arquitectura, ¿no? Y en el campo del urbanismo, hace que el urbanismo se entienda como una ciencia. Es decir, que el desarrollo de una ciudad obedece a criterios políticos, a criterios económicos, a criterios sociales, a criterios físicos, espaciales. Es decir, que él introduce los principios que deben ser los que determinen el desarrollo de las futuras ciudades. Este arquitecto romano destaca en su trabajo y obra por la invención del módulo quinario en la construcción de acueductos, por la proyección de máquinas y aparatos militares de guerra como elevadores de agua, catapultas, ballestas, tortugas, entre otros, y por la perfecta descripción de la rueda hidráulica, la cual era vertical y el agua la empujaba por abajo. Tenía unos engranajes con la finalidad de cambiar la dirección del giro y aumentar la velocidad de las muelas. ¿No? Para Vitruvio la belleza no es el arte necesariamente, era el orden de las cosas compatibles sin dañar el contexto en el que se desarrolla. Su concepto de Vitruvio los basa en el orden de la naturaleza. ¿Y qué es el orden de la naturaleza? Es el equilibrio. Y en eso se basa la arquitectura. Hablar de Vitruvio es hablar de arquitectura. Su fama se centra en su Tratado de Arquitectura, la única obra de estas características que se conserva de la antigüedad clásica, por lo que es considerada como la Biblia de la arquitectura del mundo clásico grecolatino. El primer libro es aquel en el que él habla de la arquitectura, del quehacer del arquitecto, de cuál es la función del arquitecto en la ciudad. El segundo libro es un documento que se refiere básicamente al aspecto constructivo de los edificios. Es decir, él habla de toda la tecnología constructiva, los materiales, las estructuras. El tercer y el cuarto libro hablan de la arquitectura de los templos, jónicos, dóricos. En el quinto libro habla de la construcción civil, de las obras privadas. En el otro libro habla de las obras públicas. Y finalmente los últimos libros, el 8, 9 y 10 son libros donde se refiere a la mecánica, se refiere a la hidráulica y a la astronomía. En su Tratado de Arquitectura, Vitruvio expresa una visión del mundo que hoy en día no es totalmente ajena. La idea de que las construcciones materiales deben plasmar en sus proporciones las proporciones de la naturaleza, lo que deja en claro que la naturaleza está sujeta a un orden invisible y sagrado que puede ser expresado en términos matemáticos. El Tratado de Vitruvio fue muy conocido y empleado en la Edad Media.
se reeditó en 1486, ofreciendo al artista del Renacimiento un canal privilegiado para reproducir las formas arquitectónicas de la antigüedad grecolatina. Posteriormente, se publicó en la mayor parte de los países y aún hoy en día constituye una fuente documental insustituible.